Buenos días, mi nombre es Leticia Rubio y les voy a presentar el trabajo Ausencia de evidencias de transmisión del virus de la zoonosis por el áfido Toxoptera citricida. La zoonosis es una enfermedad muy conocida por todos ustedes, es causada por un virus y está ampliamente distribuida en las regiones citrícolas de todo el mundo. Los síntomas típicos son la descamación de la corteza en troncos y ramas principales, lo que conduce a una pérdida del vigor del árbol y a una baja en la productividad de la planta. La enfermedad es caracterizada por tener un avance lento en la manifestación de síntomas, donde la enfermedad permanece latente hasta por 6 o más años, es decir, la planta desde que se inocula demora en manifestar síntomas 6 o más años. Se transmite principalmente por yemas infectadas y aunque no se ha determinado otro agente vector, mucho tiempo estuvo la hipótesis de que la transmisión podía estar mediada por un hongo que habita el suelo e infecta raíces, ya que en zoosporas de este hongo se ha detectado el virus de la zoonosis. No obstante, cuando intentaron transmitir mediante zoosporas virulíferas a plantas sanas, no lograron transmitir el virus. De todas formas, la propagación y el patrón de distribución que tiene esta enfermedad en varias regiones del mundo, mismo en Argentina y en Uruguay, sugieren la presencia de un vector aéreo. Es así que los primeros estudios asocian la enfermedad a diferentes especies de pulgones por la frecuencia que se encuentran estos insectos en los montes citrícolas. Como hemos visto en la presentación de María José, en la que se habló se trabajó sobre la situación de virus y viroides en las distintas regiones citrícolas del país, hemos visto que zoonosis tiene una alta incidencia en las muestras analizadas y en un promedio de 45% de las plantas muestreadas dio positiva para zoonosis. Si bien la mayoría de ellas son plantas adultas, igual es una situación bastante preocupante. Aunque tengamos una alta detección de zoonosis en los montes comerciales, es esperable que esta situación comience a mejorar porque desde hace unos años ya se está comercializando material saneado y certificado desde el programa de saneamiento de cítricos. Así que por ese lado la enfermedad comenzaría a estar controlada. Lo que nos resta ahora confirmar es si existe algún vector en campo. Por eso el objetivo de este trabajo fue determinar si Toxoptera citricida vectoriza o no zoonosis. Como antecedente a este trabajo, ya en la década del 90 se había hecho un ensayo de campo para demostrar la dispersión natural de zoonosis. El ensayo consistió en colocar plantines de naranjo dulce en macetas plásticas y colocar a estos en torno a árboles con síntomas severos de zoonosis, como se ven ahí, descamaciones fuertes, dietbag, y la idea fue colocarlos justamente en macetas plásticas para evitar el contacto de suelo de la quinta con el suelo con el sustrato de la maceta. Esos plantines permanecieron en la quinta y luego se registró un solo plantín de aproximadamente 100 plantines, se registró solamente uno con síntoma típico de zoonosis, que como vemos ahí, el shock en los brotes. En esos plantines también lo que se observaba más eran colonias de Toxopteras, por lo que también esto ratifica de alguna forma la frecuencia con que encontramos a este pulgón posiblemente relacionado a zoonosis. Y por eso también fue que lo elegimos en estos experimentos como posible vector. Bueno, se realizaron dos experimentos que se repitieron en el tiempo.
Y estos experimentos se hicieron en un invernáculo de condiciones controladas. Las fuentes de zoonosis se obtuvieron de material de campo, se utilizaron cuatro aislamientos cuyas varetas fueron injertadas en naranjo dulce y luego fue confirmada la presencia de zoonosis por RT-PCR y de tristeza por ELISA. Solo la fuente 2 resultó positiva para tristeza. Una vez entonces que teníamos la planta fuentes de zoonosis, con brotes tiernos, colocábamos cada planta en una jaula y en esa planta se liberaban pulgones libres de virus que provenían de una colonia que se hizo sobre Sidro de Trog. Y esos pulgones se permanecieron en las plantas con zoonosis 30 días, en lo que llamamos el periodo de adquisición del virus. Luego de esos 30 días se ingresaron 12 plantines de Madame Binous sanos que esperábamos fueran colonizados por esos pulgones virulíferos 30 días más. Cuando finalizó ese periodo, los pulgones se eliminaron con insecticida y pasaron a una fase de indexaje y finalmente fueron chequeados por RT-PCR. En este ensayo lo que se hizo fue dejar a libre elección del pulgón que colonizara la planta o no. En el experimento 2 lo que se hizo fue como obligar al pulgón a transferir el virus y para eso lo que se hizo fue utilizar pulgones ápteros. Y nuevamente el procedimiento, las plantas fuentes de virus se colocaron pulgones, se esperó 24 horas para que adquirieran el virus y se los pasó a brotes tiernos de plantas de naranjo dulce receptoras. Allí en cada brote se colocaron 5 áfidos y se cubrió con una bolsa plástica para justamente evitar la movilidad del ácaro desde el brote, digamos, y ahí permanecieron 48 horas. Luego esos pulgones fueron eliminados y esas plantas pasaron a fase de indexaje. Y también al finalizar el indexaje se contactó no su infección por RT-PCR. Pasamos ahora a ver los resultados de los experimentos que están resumidos en esta tabla. Como vemos, los experimentos 1 y 2 con sus réplicas, donde utilizamos aquí las 4 fuentes de zoonosis que siempre fueron positivas para el virus y la fuente 2, como dijimos, que era positiva para CTB. El número de plantas inoculadas que varió de 4 a 12, los áfidos, colonias o áfidos individuales y los periodos de adquisición y de inoculación del virus que los hemos cambiado en función a esperar o no una mayor eficiencia de transmisión. Y en estas últimas columnas es donde vemos la eficiencia de transmisión y vemos que en zoonosis en ninguno de los experimentos hubo transmisión. ¿Cómo contactamos eso? Bueno, porque en el bioindexaje las plantas inoculadas por los pulgones virulíferos no mostraron los síntomas de zoonosis, mientras que los controles positivos mostraron los síntomas típicos de shock en brotes y los negativos permanecieron asintomáticos. Tampoco detectamos el virus en estas plantas mediante los análisis de RT-PCR. En cambio, como ven acá en la columna de CTB, tampoco se obtuvo amplificación de ADN en las colonias de áfidos establecidas en las 4 plantas fuentes de zoonosis. En la fotografía, en la A, se ve el shock en brotes de las plantas fuentes de zoonosis. Y en la foto del gel de detección de zoonosis por RT-PCR, vemos en los 4 primeros carriles que dieron la banda positiva, justamente son las 4 plantas
fuentes de zoonosis. Luego de los carriles 5 al 8 son las 4 colonias de áfidos establecidas en esas plantas y vieron que no dieron ni una banda. Y 9, 10 y 11 son los controles negativos. De todas formas, sí se detectó CTB mediante Dacelyza en las plántulas de Madame Binnon que se fueron infectadas con pulgones de la fuente, de la planta fuente de zoonosis 2, que era la que yo les había comentado que era positiva para zoonosis. Esto lo que demuestra es que realmente los pulgones fueron eficientes en transmitir el virus o tenían la capacidad para transmitir el virus porque lo hicieron con tristeza y no lo lograron con zoonosis. En conclusión, podemos afirmar que en condiciones controladas no hubo evidencias biológicas o moleculares de transmisión de zoonosis por Toxoptera citricida. No obstante, otras especies de pulgones u otros insectos podrían estar implicados en la vectorización de zoonosis, por lo que más estudios serían necesarios. Muchas gracias por su atención.